En el momento en el que tenemos aquí este documento, ojo porque es la última hora, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente, le envía al juez Peinado, bueno, pues los billetes y dice, le está exigiendo cosas que ellos califican dentro de una forma de operar por parte de Peinado extraña. Y el gobierno dice que hay una persecución a la familia del presidente del gobierno. Porque conexión ya con Alberto Muñoz, tribunales, porque la Fiscalía también mueve ficha, es la última hora, además del escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué ocurre, qué está ocurriendo, Alberto? Cuéntanos, última hora. Pues es la última hora, Jesús, que la Fiscalía ha apoyado ese recurso que ha presentado Begoña Gómez contra la retirada de su pasaporte. Dice que los argumentos del juez Peinado son vagos, inconclusos, que básicamente que no son suficientes para retirarle el pasaporte a una persona, que el ejemplo que puso el juez Peinado del ministro Craxi, que nada se puede aplicar a Begoña Gómez. Después de esta decisión, Jesús, del juez Peinado de pedirle más explicaciones a Begoña Gómez sobre ese viaje, ha dicho su defensa que está haciendo una probatio diabólica, es decir, que le está exigiendo probar unas cosas que son materialmente imposibles de probar y que si no se termina de fiar de Begoña Gómez de que de verdad fue a ver a su hija graduarse al Reino Unido, que le pida más información a las autoridades fronterizas del Reino Unido o directamente a la Embajada de España allí. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí el escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. La Fiscalía también mueve ficha y el gobierno dice hay una persecución personal. Begoña Gómez entrega al juez Peinado los billetes con los que viajó a Reino Unido. ¿Cómo quiere que Begoña Gómez demuestre que ha estado en Londres? Como respuesta a la exigencia del magistrado de acreditar que solo viajó a este país para la graduación de su hija. A estos efectos se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol. Una prueba que la defensa de la mujer del presidente califica de diabólica. Probar algo que no ocurrió cuando ese algo no está concretado en un acto, lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica. En el escrito al que ha tenido acceso malas lenguas, su equipo legal subraya que el país británico ya no pone un sello físico al acceder al territorio. De modo que el pasaporte de mi representada no refleja ni puede reflejar movimiento fronterizo alguno. Y solicitan que en el caso de que Peinado mantenga la petición, emita una orden de cooperación internacional para que el Departamento Fronterizo de Reino Unido o la Embajada del país en España certifiquen los registros digitales de entrada y salida correspondientes al pasaporte. Le reprochan al juez instructor que les obliga a demostrar la existencia de una conducta delictiva, concluyendo así el recurso de la defensa de Begoña Gómez contra el requerimiento de Peinado. Juez Joaquín Bosch, conexión de urgencia. ¿Se podría pensar que es una barbaridad esto que ha hecho el juez Peinado y que responde así, viene a responder así en este escrito que tenemos la esposa del presidente del gobierno? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. En la cuestión sobre la retirada del pasaporte, yo lo que pienso, Jesús, es que en la autorización de acudir a la graduación del Reino Unido no imponía ningún deber de justificar o demostrar cómo se había hecho ese viaje. Únicamente se imponía la obligación de entregar el pasaporte a la vuelta y eso es lo que se hizo. A partir de ahí, la resolución del juez instructor creo que parte del problema de que no conoce, según parece, no tiene información de que ya no se aplican sellos en los pasaportes, parece sugerir que no sabe si se ha hecho ese viaje, a pesar de que es un hecho notorio que se ha difundido en muchos medios imágenes de Begoña Gómez, pero yo creo que sobre todo plantea lo que efectivamente se llama en derecho la prueba diabólica, que es pedir que se pruebe un hecho negativo que no se ha estado en otros lugares, y eso es imposible de probar. ¿Y cómo pruebas que no has estado en Brasil o en la India? Lo que puedes probar es lo que ha hecho la defensa, que sí que con los documentos del viaje sí que ha sido al Reino Unido. Y el juez instructor llega a insinuar que se puede haber cometido un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Y eso es lo que creo que es bastante discutible y por eso la defensa ha presentado el recurso que ha presentado. A esta hora la Audiencia Provincial está debatiendo si sienta en un jurado popular a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ve? ¿Debe haber jurado popular aquí? Vamos a ver, inicialmente el tráfico de influencias es un delito de jurado, pero claro, esto cualquier juez o jueza que sepa y conozca sus funciones, cuando recibe una querella, tiene que iniciarla por jurado, pero se ha tirado 2 años y medio llevándola por el procedimiento normal. El cambio ahora, yo me temo que va a ser muy difícil y que la audiencia va a confirmar que se lleve por jurado y que es posible que elimine
el delito de apropiación indebida, porque el señor Peinado, demostrando su falta de imparcialidad, invitó a la Universidad Complutense a que se personase como perjudicada. Bueno, su parcialidad ya es de una manera absolutamente descarada, y esto puede ayudar en su momento a que el magistrado o magistrada que se haga cargo de la tramitación final de la ley del jurado plantee lo que se llama cuestiones previas y vulneración de derechos fundamentales. Esto nos llevaría a la nulidad de todo y a la absolución. Pero, repito, me temo, a la vista de los acontecimientos, que se va a confirmar que se va a tramitar finalmente por jurado, repito, por otro magistrado o magistrada distinta. Hay un turno señalado en la audiencia provincial, y que este magistrado o magistrada, ojalá, pues sabiendo lo que tiene entre manos, plantee en esa cuestión previa y que las defensas pues digan que ha habido, pero vamos, no una, sino vamos, un torrente de vulneración de derechos fundamentales, entre otras cosas, las famosas medidas cautelares y el hecho de que si ha estado o no en Londres. Yo, desde luego, no le contestaría. Diría, pues mire, averígüelo usted, porque yo no tengo por qué decirle a usted un hecho notorio que ha salido, además, en los medios de comunicación. Estamos en un momento muy delicado. Antes Cayo Lara ha puesto, además, un dato muy importante, que son las fechas. Cuando el 23 de julio se produce esa decepción de que no soy presidente porque no quiero, pues resulta que Begoña, que llevaba 4 años desempeñando la cátedra, del 20 al 24, el hermano, que llevaba 7 años desempeñando su cargo, resulta que reaparecen y se convierten en 2 delincuentes. ¿En virtud del Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad? No, en virtud del prestigioso gabinete jurídico llamado Manos Limpias. Esto puede ser bastante letal para el Estado de Derecho si no se ataja a tiempo. ¿Usted cree que esto alimenta la tesis de la persecución de la cacería judicial? Hombre, por supuesto, no hace falta, pero de la cacería judicial, repito, de un sector de la judicatura que ya es bastante numeroso, no es total, que nadie habla de que el gobierno o los que somos críticos somos con el Poder Judicial. No. Somos críticos con determinados jueces y con determinadas actuaciones de esos jueces. El señor García Castellón consideró terrorismo lo del aeropuerto del Prat. A Tsunami Democratic, que sabes quién era el presentador público de Tsunami Democratic. ¿Quién? Pep Guardiola. Lo presentó en la Plaza del Rey de Barcelona y consideró que era una organización terrorista. Si esto lo puede aguantar el Estado de Derecho o lo puede aguantar el Poder Judicial, y me refiero al Consejo del Poder Judicial, no a los jueces, sin tomar medidas, vamos por muy, muy mal camino. Magistrado, ¿cómo lee esa sentencia? David Sánchez, 9 años de inhabilitación para cargo público. Bueno, hay que acotarla porque son 377 páginas y nos podemos perder. Vamos a centrarnos, es fácil, en el apartado B de los hechos probados, que es lo único que toma en cuenta la audiencia de Badajoz para considerarle cooperador necesario de una prevaricación, figura extraña. Estos hechos se centran en los años 20 a 22, en el que la original adjudicación, con todos los requisitos administrativos legales de director de conservatorio, se transforma
en director de artes escénicas. Y se justifica porque dice las artes escénicas son más completas, es canto, es ballet, es coros, es escenografía. Bueno, todo eso yo ni entro ni salgo. A mí soy muy aficionado a la música, pero no me atrevería a fundar una sentencia en eso. Es discutible, todo eso se discutió y termina el apartado con un párrafo rotundo diciendo que de ninguna de las maneras David Sánchez intervino o influyó para que se produjese ese cambio. Y al final, de forma sorprendente, considera que como el tráfico de influencias se ha venido abajo, pues es cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. Prevaricación administrativa. Dos objeciones que las pueden entender los que no sean técnicos. La prevaricación exige una intencionalidad que en términos decimos reduplicada. El legislador dice a sabiendas de, adopta una resolución arbitraria o injusta solo un funcionario público. Pero puede entrar un extraños que haya inducido o haya cooperado necesariamente. La cooperación necesaria está en el código y no aparece su cooperación necesaria por ningún lado. Luego, la sentencia es un conjunto de hojarasca de citas jurisprudenciales, sobran más de 300 páginas, para llegar a la conclusión de que los hechos, y los hechos son la columna vertebral de cualquier sentencia, no son constitutivos de delito alguno. Y que un teniente coronel de la Guardia Civil, por cierto, mi padre fue coronel de la Guardia Civil, opine lo que es un cargo directivo o no es un cargo directivo, me parece que no es una de las funciones que tiene encomendada la Benemérita. Llama la atención, señor Martín Pallín, no solamente ese papel del teniente Balas, sino que esté ahí el teniente Balas. Esto es una cuestión que, dicen ustedes, debería haberse resuelto por trámite contencioso administrativo, es decir, ir a la vía ordinaria, normal, a la de, oiga, esta plaza es o no correcta, pero esto ha ido a la vía penal y ha traído a la UCO consigo, a la Unidad Central Operativa. ¿Esto es normal? ¿Esto es proporcionado? No, eso es absolutamente disparatado y pone de relieve que se había montado una persecución y que cuando ven que se viene abajo, como he dicho antes, el tema del tráfico de influencias, tratan a través de una invasión que yo creo que va a dar lugar, va a ser uno de los motivos del recurso, en conversaciones telefónicas, llegan a la conclusión de que no, de que lo que se ha dictado es una resolución prevaricadora. Pero oiga, ¿de dónde lo saca usted? Si el hecho probado no dice eso, dice que hay discusión, como la hubo en su momento sobre si era o no necesario un director de conservatorio, cosa lógica. Esto estará pasando hoy día en multitud de ayuntamientos, diputaciones e instituciones públicas de España, en que discutirán pues el cargo A, el cargo B, esto viene bien, esto no. Pero todo eso es, como ha señalado, contencioso administrativo, y es más, la sentencia dice que hubo entrevistas a 11 candidatos. Me estoy refiriendo al acto inicial que no lo toman en consideración. Que 6 fueron declarados aptos y 5 no aptos. Oiga, ¿pero qué más quiere usted? Si usted no está de acuerdo, pues vaya a lo contencioso administrativo. Se ha utilizado indebidamente el derecho penal y no puede haber una cooperación necesaria en un acto en el que solamente se cambia el nombre e incluso se amplían el contenido de ese cargo. Insisto, años 20 a 22. Todo lo demás podríamos estar hablando mucho tiempo, pero
nos distraería. Esa es la esencia de la sentencia, los hechos y la condena. David Sánchez es el hermano de Pedro Sánchez. No hace falta mirarle a la cara para comprobarlo. Con oír la voz es suficiente. No es que me cueste verle dirigir una orquesta o organizar ensayos. David Sánchez tiene una carrera profesional, también en el extranjero, como director artístico de teatros y orquestas. En 2017 se presenta a un puesto de trabajo de nueva creación en la Diputación de Badajoz, como coordinador de actividades de los conservatorios. No es que sea el puesto de más renombre de la industria o de la Administración Cultural Española, pero ahí trabaja durante 7 años sin noticias David Sánchez. En 2024 la derecha ya está en modo vamos a por lo personal y rastrea cualquier detalle que pueda convertirse en escándalo contra el presidente. Van a por Begoña Gómez y van a por David Sánchez. Que ustedes sabían que el hermano de Pedro Sánchez, que había conseguido un puesto fraudulento en la administración en Badajoz. La derecha asegura que estamos ante un amaño, que el presidente de la Diputación y Pedro Sánchez diseñaron la creación de ese puesto de trabajo para el hermano del presidente. Las sinergias ya habituales entre titulares de ciertos medios y abogados de manos limpias acabaron convirtiendo la sospecha de un enchufe en Badajoz en un caso penal por prevaricación administrativa, por tráfico de influencias y por malversación de dinero público. Pedían 6 años de cárcel. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? El calendario es importante, lo es también para entender la sentencia. Cuando se crea el puesto de trabajo de la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez no es presidente del gobierno, no es siquiera líder del PSOE, porque la facción de Susana Díaz, donde estaba, por cierto, el presidente de la Diputación de Badajoz, se encargó de expulsarlo. En 2022, ya con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, el nombre de ese puesto de trabajo de David Sánchez cambia. Pasa de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de artes escénicas de la Diputación. Parece un detalle menor, pero no lo será en la sentencia. Total, que con esto llegamos a la imputación, de la imputación al juicio, todo muy rápido. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento. En el juicio, ningún testigo ofrece ninguna prueba de que David Sánchez obtuviera el puesto de trabajo por enchufe, por presión de alguien, por su relación con Pedro Sánchez. ¿O sabía si alguien conocía que la plaza de coordinador de los conservatorios era para David Sánchez? A mí no me consta, yo no lo sabía. Eso es. Menos de 2 meses después, desde que empezara el juicio, ya tenemos sentencia. Y la sentencia es muy extraña. Son más de 300 páginas, todavía las estamos masticando, pero te cuento lo que yo entiendo. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero le absuelven de tráfico de influencias. Dicen que sí que hubo amaño para su contratación. De hecho, condenan al presidente de la Diputación por prevaricación, aunque dicen que es porque es inverosímil creer que el presidente no sabía lo que estaba pasando. Pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie, tampoco el presidente de la Diputación, presionara para ese amaño, como si hubiera sido idea de los funcionarios. A David Sánchez no se le condena por ese enchufe. En teoría porque dicen los jueces que como él era el interesado, el beneficiario es otra categoría de delito de prevaricación y está prescrito. Ya lo dijo el juez instructor. Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal, el bloque A, por el que venía siendo acusado el señor David Sánchez Pérez Castejón. Entonces, ¿por qué le condenan? Pues los jueces se han ido a otro punto de toda esta historia, muy lejos de los titulares iniciales y de las grandes acusaciones de amaño en el contrato público. A David Sánchez y al presidente de la Diputación de entonces, Miguel Ángel Gallardo, le condenan porque en 2022, cuando ya llevaba 5 años ejerciendo, modificaron el nombre de su cargo. El detalle que te mencionaba antes, de coordinador de las actividades de los conservatorios, a jefe de artes escénicas de la Diputación. A eso se aferra la sentencia para decir que ahí está la prevaricación, porque David Sánchez se interesó, consintió, dice textualmente, ese cambio de nombre, que debería haber provocado, según los jueces, que ese puesto de trabajo volviera a salir a concurso público. Si no hay tráfico de influencias, ¿por qué hemos estado realmente 2 años hablando de todo esto? José Manuel Romero, hola. ¿Qué tal?
José Manuel Romero es director adjunto del diario.es. Romero, la sentencia es larga, 300 páginas, seguimos leyendo, es compleja y es confusa. Aquí hay un intento de establecer un relato, ¿no? ¿Cuál es el relato de esta sentencia? De la lectura de la sentencia, lo que entiendo es que los 3 magistrados que han condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación a David Sánchez entienden que el hermano del presidente del gobierno conoció previamente a la creación de la plaza que al final ganó, que se iba a crear esta plaza, que iba a ser para él y que él colaboró en todos los trámites administrativos para ganar esa plaza, que fue presentar su propuesta y hacer todos los trámites para conseguir el puesto. Y que luego, una vez llegó a ese puesto, en lugar de coordinar los conservatorios, se dedicó a montar óperas, que según el tribunal no era el objetivo de esa plaza que le habían asignado, y luego él forzó a que se le cambiase la denominación de la plaza para hacer algo que nadie le había encargado, etcétera, etcétera. Todo eso el tribunal considera que es una cooperación a la prevaricación. Prevaricaron otros, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, porque como era el máximo responsable del órgano que contrató a David Sánchez, pues tiene que ser condenado por prevaricación, y David Sánchez lo que hizo fue cooperar en esa prevaricación y por eso le condenan a 9 años de inhabilitación. Pero si le absuelven por tráfico de influencias, y esto no es por prescripción, es que dicen que no hay pruebas, si no hay nadie que haya cometido tráfico de influencias en este caso, ¿cómo puede haber un amaño de un puesto de trabajo? Es un enchufe sin corriente eléctrica. Eso es lo que resulta más incongruente de la sentencia. Y yo creo que los jueces, en la redacción de la sentencia, hacen algún tipo de conjetura respecto a cómo podría haber sido esto. Y llegan a elucubrar con la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que era un adversario político de Pedro Sánchez, cuando éste fue expulsado de la dirección del partido y se convocaron nuevas primarias, para congraciarse con él cuando ganó las primarias y ya era secretario general del PSOE de nuevo, lo que hizo fue adjudicarle la plaza a David Sánchez. Esta elucubración, esta conjetura, al final los 3 jueces que la escriben en la sentencia acaban diciendo, pero no hay ninguna prueba sólida de quién fue la persona que influyó, de cómo se influyó en el proceso y por tanto no podemos condenar por tráfico de influencias. Hay que recordar, Juanlu, que era la principal acusación de este caso, era lo que se investigaba desde el principio en este caso, un tráfico de influencias. Ellos no encuentran la prueba sólida definitiva para poder condenar por eso a David Sánchez, aunque yo creo que ellos están convencidos de que hubo un tráfico de influencias del presidente de la Diputación de Badajoz. Por eso esta sentencia es mucho más contradictoria, incongruente, y la gente no va a acabar de entender nada. Está condenado, pero no a penas de cárcel, pero se rechaza la petición que hizo la acusación popular de 6 años de cárcel contra el hermano del presidente del gobierno. En definitiva, todas estas contradicciones no vamos a poder resolverlas de momento. El hermano del presidente del gobierno yo creo que va a anunciar en breve que va a recurrir contra esta sentencia y será el próximo órgano encargado de elucidar ese recurso el que nos aclare esta historia del tráfico de influencias y de la prevaricación. Tenemos ese momento 2022 que aparece de pronto en la sentencia como clave para justificar la prevaricación, que es la que acaba condenando a David Sánchez. El cambio del nombre del puesto de trabajo, de coordinador de conservatorios a jefe de artes escénicas. Esto da para prevaricación. Claro, entiendo que ese cambio de denominación, que probablemente fue forzado por el propio David Sánchez, al entender que su trabajo de coordinador de conservatorios podía tener mucho más sentido en la organización, promoción, planificación de representaciones de ópera por los teatros de toda Extremadura e incluso de Portugal, y pidió ese cambio de denominación, se lo otorgaron, se lo concedieron, pero ojo, Juanlu, que en este caso no hubo un cambio de salario. O sea, el hecho de que se cambiase la denominación del puesto de David Sánchez no significa que se le aumentara el salario. Probablemente los de la acusación popular lo que planteaban es que si se cambia la denominación del puesto hay que convocar de nuevo ese puesto. ¿Qué se ha visto en el juicio, Romero, que pueda darle sustento, fundamento jurídico a esta condena? Yo lo que he intentado buscar es las afirmaciones del tribunal respecto a David Sánchez e intentar confrontarlas con algún tipo de prueba que hubiera en la sentencia acreditando esos hechos. Pero, por ejemplo, por ponerte una muy clara, dice el tribunal
que David Sánchez no ejerció como coordinador de los conservatorios, que fue la plaza que ganó. Y los dos directores de los conservatorios explicaron durante el juicio que claro que David Sánchez hacía tareas de coordinador de los conservatorios, hasta el punto de que, según contaron, intentaba David Sánchez sacar a la calle el trabajo que hacían los alumnos en los dos conservatorios, coordinar el trabajo de los conservatorios para que luciera en la calle, en la Diputación Provincial de Badajoz. El asunto de la ópera, consideran ellos, los del tribunal, que no obedecía al interés general. Parece que las óperas fueron exitosas en el sentido de que las llevó por los pueblos de Extremadura e incluso también las llevó hasta Portugal. Desde el punto de vista de la actividad cultural, tampoco se puede decir que eso no obedezca al interés general, como afirma el tribunal en su sentencia. Cuando dice que David Sánchez conocía previamente que se había creado ese puesto para dárselo a él, David Sánchez lo que explicó en el juicio es cómo se enteró de la convocatoria de esa plaza, que fue por internet. No hay una prueba en el juicio y en la instrucción donde se acredite que David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, cuando se crea esa plaza, que fue en noviembre del año 2016, supiera que se estaba creando para él. Insisto, recordemos que la plaza se creó cuando Pedro Sánchez ya no era nada dentro del PSOE porque le habían echado, y que empezaba su travesía del desierto y empezaba con su coche a dar vueltas por España para buscar votos ante las nuevas primarias que se convocaron. Entonces, el tribunal dice que en ese momento David Sánchez sabía que se había creado la plaza para él y no ofrece ninguna prueba de esos hechos. Por tu experiencia, Romero, si estuviéramos, como dice la sentencia, ante un enchufe amañado del hermano del presidente del gobierno, aunque no haya tráfico de influencias, ¿este tipo de casos de nepotismo suele tener este castigo, esta trascendencia penal? En la reciente etapa democrática, si buscamos condenas por tráfico de influencias de este tipo, vamos a encontrar muy poquitas. La reflexión que hay que hacer en torno a eso, bueno, hay toda una sensación de que esta causa se arma para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que la creación de la plaza es del año 2016, que la adjudicación de la plaza es del año 2017 y que la querella de la ultraderecha contra David Sánchez es del año 2024, o sea, 7 años después de que se hiciera todo esto. Romero, la última. En el clima político en el que estamos, ¿crees que esto funciona como un torpedo importante en la flotación del gobierno o esto carga de razones a quienes dicen que hay una campaña de los jueces contra el gobierno? Creo que la contradicción entre una condena por prevaricación y una absolución por tráfico de influencias le da un pequeño balón de oxígeno al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y que si ya hay una sospecha gigantesca respecto a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del gobierno por todo lo que hemos conocido en estos 2 años de instrucción torticera, esta sentencia con esa contradicción contribuye a generar un manto de sospecha respecto a la actuación judicial contra familiares del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Digamos que yo creo que la opinión pública va a diferenciar muy bien entre las condenas contra Ábalos o contra Koldo o la imputación de Santos Cerdán y estas causas judiciales contra los familiares del presidente del gobierno. Insisto en que creo que esta sentencia, por mucho que el PSOE haya salido en trompa denunciando la desproporción de la sentencia, es un pequeño balón de oxígeno para Pedro Sánchez. La opinión pública puede decir, entonces no se le condena a cárcel, pero si pedían 6 años de cárcel los de Manos Limpias y los de Vox y los de Hazte Oír y toda esta gente. Entonces no ha quedado aprobado el tráfico de influencias y luego ya la gente tiene que entender lo que es la prevaricación e intentar entender en qué consiste la prevaricación de David Sánchez, que nosotros llevamos aquí un rato intentando explicarla y no es sencillo. Por tanto, mi interpretación de la sentencia de hoy es que le da un pequeño balón de oxígeno al presidente del gobierno.